Realizar el trabajo de fin de carrera en Estados Unidos cambió la vida de este ingeniero zaragozano que desde 1993 no ha vuelto a su lugar de origen. Actualmente trabaja investigando en la Universidad de Boulder y como buen aragonés, José Luis es capaz de atravesar el suelo en busca de una solución. ¡José Luis! ¡José Luis! ¡Buenos días! Hola, buenos días. ¿Que no sabía que estabas buscando el oro de Colorado? Lamentablemente no hay oro en aunque Boulder era una ciudad minera y empezó por minas de oro en las montañas, pero no he encontrado nada de oro por aquí. ¿Y entonces qué estás haciendo exactamente? Pues estoy limpiando el cauce del río, porque hubo aquí unas inundaciones hace 5 años y entonces nos dimos cuenta que nadie estaba limpiándolo bien y entonces me dedico pues a quitar las piedras. Supuestamente lo debería hacer la ciudad, pero esta ciudad tiene 1000 kilómetros de río, de riachuelos así, entonces no tienen los recursos para hacerlo. Para mí es como un hobby, luego ves cómo se ha quedado y tal, es como un pasatiempo. ¿Esto lo hacías también en Aragón o te ha venido el hobby en América? No, en Aragón vivía en un apartamento donde no había río. Que igual para el Huelva te contratan también. Aquí había una presa a esta altura. Y cuando llegó la inundación, el agua se chocó con la presa, se salió por ahí, esas piedras no estaban, las he puesto yo. Entonces lo que he sido quitar la presa, escarbar aquí y poner esas piedras ahí para que hagan de barrera. Tengo un vídeo, si lo queréis ver, que es impresionante. Sí, enséñanoslo. Y esto era ya cuando, digamos, la inundación había amainado y tenía tiempo de hacer vídeos. ¡Madre mía! Y nosotros fuimos de los que menos daño tuvimos, había mucha gente que le salía un geyser por el váter. ¿Qué me Porque se taponaron las alcantarillas. Dentro de lo que cabe nosotros no nos podíamos quejar. Yo pensaba que en Colorado era un clima bastante más seco. Es un clima seco, pero como en Aragón a veces pues también puede haber lluvias torrenciales. Y entonces con el cambio climático cada vez más pues esto se va haciendo más peligroso, que no llueve la mayor parte del año, pero luego puede haber una gran riada. ¿Y tú cuando viste que empezó a subir el agua, cómo fue ese momento? Todo lo que teníamos, cajas, rocas, piedras, troncos, todo aquí a construir barreras. Y bueno, un estrés durante 3 noches seguidas. Y también hemos comprado hace poco estas barreras que son suecas. Como se dice en nuestra tierra, yo creo que has escarmentado. Sí, exactamente. ¿Y tu familia qué te dijo? Bueno, salió en las noticias en España y me preguntaron ¿qué ha pasado? ¿Estáis bien? Y digo, nada, un poquito de agua nomás. 4 gotas. 4 gotas. Bueno, pues os voy a enseñar otras curiosidades de la casa. Vamos a subir por aquí, por esta escalera. Esa casa de allí, el piso de abajo, allí vive mi suegra, que es también nuestra cocinera, es muy simpática, nos llevamos muy bien. Y el piso de arriba es de un señor que se le quemó la casa aquí en las montañas en un incendio y como no la podía reconstruir, pues se cambió a vivir aquí. Pero aquí se inunda, se quema... Y también a veces hay viento huracanado, bueno, en todas partes. ¿Pero estás a gusto? ¿Se vive bien aquí? No se vive mal, es una ciudad muy bonita, muy lejos de todas partes, es lo que le digo a todo el mundo. Vaya vistas que tienes desde tu terraza. No está mal, esto es el principio de las montañas rocosas, entonces esto es como el Prepirineo y aquello sería como la Peña Oroel de Boulder. Si te gusta la montaña está bien, si te gusta la playa, fatal. Estás lejísimos. Aquí no hay muchos edificios altos, ¿no? En Boulder. No, hay una ley que solo se pueden construir edificios de 4 pisos. Una cosa que estamos mirando es si nos instalamos nuestros propios paneles solares. Y entonces aquí con el teléfono se comunica y me va grabando cuánta luz tiene y entonces así puedo ver al cabo de unos meses si tengo suficiente luz que vale la pena poner paneles solares o no. Yo soy científico, me dedico a investigar, si no me aburro, siempre tengo que estar haciendo experimentos para disgusto de mi mujer. ¡Otro experimento! No, por favor. Nos vas a arruinar. ¿Has perdido un poco de acento? Puede ser. Esto sí, yo creo que sí. De hecho aquí cuando voy a Zaragoza me dicen, ¿eres de México? Y yo digo, no, sí, yo soy de aquí. Que soy de aquí. Cuando me vuelven, ¿sí? Es cuando hay una situación de peligro. Si alguien va a cruzar la calle y le va a atropellar el coche y digo, ¡cuidado, maño! ¿Qué te viene el coche? Pero por lo demás no. Eso sí que es un buen experimento, ¿eh? ¿Cuándo le sale a uno el aragonés que lleva dentro? Sí, no se ha borrado del todo, esto lo tengo comprobado. Nos has traído a la Universidad de Colorado. Exactamente, es la universidad donde yo soy profesor. Y esta es una universidad que se creó en 1860, este es el primer edificio con las escaleras muy altas para que no subieran las vacas, porque esto era toda una pradera. Todo edificio que se construye aquí tiene que ser un edificio de este ladrillo rojo. Y es un estilo que le llaman toscano y la universidad tiene 3 canteras que son de su propiedad para siempre tener suministro de ladrillo rojo. Y la historia de la universidad es que se estaban peleando 2 ciudades, Boulder y Canyon City, por quién iba a tener la prisión del estado. Y entonces Canyon City ganó y ellos quedaron con la prisión. Y entonces, como premio de consolación, Boulder tuvo la universidad. Es la universidad más grande del estado, donde hay 40.000 estudiantes y pues 2.000 profesores. A pesar de que hay 40.000 estudiantes y es una universidad pública, no es barata. No, de hecho, para los estudiantes de Colorado
cuesta unos $15.000 al año de matrícula, para los estudiantes que no son de Colorado $45.000 al año. Hay un cierto número de becas, pero claro, no es muy suficiente. Hay mucha desigualdad social en que la gente con más recursos puede ir a la universidad en muchas mejores condiciones que la gente que tiene pocos recursos. ¿Y estos estudiantes qué están haciendo? Pues estos parece que son de la comunidad Sikh de la universidad, promocionando su cultura. Aquí hay gente de todo el mundo, que a veces ha habido incidentes en el que los confunden con árabes y algunos les han pegado un tiro y tal y cual. Entonces, no, aquí esto pasa en otros sitios. Would you like something to drink? Come join us. Hi. So this is rose milk. So we put rose syrup in milk and we mix it up. Why do you do that? Sikh people love to help everyone. That's also another reason we came here today, is to educate everybody, give people free turbans, give people free food that we made, to show everybody that we're a peaceful, loving religion, That's loving amazing. community. So right here, what we're doing is called Bhangra. Come from that very traditional Punjab dance form. Here, come, I'll show you. O sea, que este baile se llama Bhangra. Sí. So, the motion's gonna be like cross, back, cross, back. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Tu equipo de trabajo, supongo? Sí, Pedro y Hongyu son parte de mi equipo de trabajo. Este es un instrumento, es un espectrómetro de masas que vamos a volar este verano en un avión de la NASA. Vamos a investigar las emisiones del humo de los incendios forestales. Claro, porque para la gente de a pie, yo aquí solo veo cables. Una cosa a lo mejor más visual que los cables es esta cámara de reacción. Entonces esto es una bolsa de teflón. Nosotros ponemos dentro ingredientes de la contaminación y la luz los cocina y vemos qué es lo que sale, cuáles son los productos de esta contaminación. Este es mi despacho. Aquí paso yo mucho de mi tiempo, pues tengo mis libros y tengo un proyector y la mesa donde me reúno con mis alumnos. Y algo que igual os interesa es mi cinta de andar y trabajar. Entonces yo me dedico, cuando estoy trabajando, si no estoy reunido con alguien, estoy andando. Se me olvida que estoy andando durante horas, a lo mejor estoy en el teléfono y yo voy trabajando en mi cinta. Esto es maravilloso, es una cosa muy saludable. Y aquí tengo mi spray de la pimienta. Esto es lo que nos recomendó la policía. Hizo una reunión la policía, cómo defenderse si hay un tiroteo en la universidad. Entonces yo pregunté, ¿yo puedo tener alguna cosa? Y dice, cómprese un spray de pimienta. Entonces yo fui y lo compré y aquí lo tengo. De momento no lo he tenido que usar. Que aquí está permitido el uso de las armas. Sí, tú aquí, con tal que la lleves escondida y tengas tu permiso, pero que es muy fácil de conseguir, tú puedes tener tu propia pistola. Y de hecho los estudiantes, tú a lo mejor estás en clase y hay estudiantes que tienen una pistola. Entonces tú les vas a devolver el examen que les has suspendido y a lo mejor tienen una pistola. Es una cosa que a los profesores no nos gusta, pero a la cultura del Estado esto es una cosa que es muy difícil de cambiar. Pero, por ejemplo, ¿puedes fumar cannabis en la universidad? No, no puedes, ni siquiera puedes fumar tabaco. Curioso, ¿no? Ese sí, no, están locos estos americanos. Si me preguntan por ti, diré que es mentira, que toda una vida he soñado contigo. Hola, Javi. Este es mi hijo Javi. Hola, Javi. ¿Y este sitio donde nos has traído? Esta se llama la Escuela de McGregor, es una escuela de preescolar, entonces los niños entran aquí con 2 años y están aquí hasta antes de ir al jardín de infancia, a los 5 años. Entonces aquí está Bárbara, que es una de las profesoras de la escuela. Hello. Nice to meet you. Don es uno de los profesores, es su casa de Bárbara y Don, que ellos son profesores y también sirve de jardín de infancia. Entonces todo el jardín son toboganes y columpios. What do you think about your work? I love my work. She started first, but I was teaching public school. I like this so much. You have a very nice work. I love it. 30 years since my second daughter was 6 months old. How did it happen? I wanted to stay home with my kids and play with my own kids. So I quit my job and I started taking care of other people's kids. Al salir de la escuela, pues nos gusta dar una vuelta en bici. Está muy apretado, un momentito, pero hay que abrocharlo. Así, ya está. ¿Esto que llevas aquí es un retrovisor? Sí, con esto yo puedo ver si vienen coches por detrás. Veo que vas preparado. Bueno, ya que cuando uno peque hay que ir con cuidado. ¿Estás listo, Javi? Javi, ¿está listo? Ahí vamos. Aquí en Boulder la bici se lleva mucho, ¿verdad? Sí, hay muchos caminos de bici, se puede ir a cualquier sitio casi sin cruzar ninguna carretera. Y luego pues la ciudad, por ejemplo, ellos pagaron el 25% de esta bicicleta porque quieren que la gente compre bicicletas eléctricas y dependa menos del coche. ¿Tú por qué llegaste aquí? Bueno, pues yo me gustaba investigar y fue siguiendo las oportunidades y acabé aquí, que es un sitio muy bueno para lo que yo hago. Y es una ciudad donde se está bien y se vive muy bien, ¿no? Entrando en un bosque. ¿Dónde hemos acabado con la ruta ciclista? Estamos en el parque, se llama el parque Even G. Fine, pero para nosotros es el parque del río. Está junto al río y es un parque favorito de mi hijo, como se puede apreciar.
Aragoneses para el mundo. ¿Por qué este río cuál es? Este río es el río de Boulder, baja aquí de las montañas rocosas y es donde baja el deshielo de la nieve. Y de aquí bebemos, digamos, la ciudad de Boulder. Otra piedra. Oye, Javi, ¿tú qué eres? ¿Español o americano? Los abuelos le echarán de menos, ¿no? Así. Sí, pero bueno, lo ven todos los años y hablamos los fines de semana por el WhatsApp o el Skype, entonces los conoce. Les encanta que hable español y puede hablar con ellos. Pues con este atardecer tan bonito, y aunque no sea el río Ebro, esperamos que sigas disfrutando de la naturaleza de Boulder. De acuerdo, muchas gracias por la visita y adiós a todos en Zaragoza. Hasta luego. ¡Adiós! Adiós. ¡Adiós, Javi!